no era el partido más importante. El partido más importante de Venezuela ahora es el martes. Hola, qué gusto que nos acompañen una vez más. Sí, con sonrisa de haber ganado. La Vinotinto ganó ayer y por supuesto nosotros hoy estamos contentos con eso. Pero por estar contentos no es que vamos a dejar de analizar lo que sucedió en el partido antes y después del partido. Porque hay cosas que ocurrieron después del partido que por supuesto merece que las conversemos. Gracias como siempre por ser parte de esta comunidad, por sumarse, porque cada día somos más en el canal. Ya en 433 estamos pasados de los 34.500, es una buena cifra, aunque todavía es corta para lo que son las aspiraciones del verdadero fanático del fútbol venezolano. Ese fanático que no quiere que le escondan las cosas, que quiere que le digan las cosas en su cara. Pues es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a seguir en esta campaña de acompañar a la selección, pero por supuesto de analizarla de la manera que entiendo yo hay que hacerlo, tratando de ser lo más sensatos posible y sin vender humo. Tampoco lo vamos a comprar. Eso estamos clarísimos y están clarísimos ustedes también. Gracias como siempre por el poderoso like, con el que nos respaldan, con el que hacen que el algoritmo nos lleve cada vez a más personas para que, por supuesto, sean muchos más los que se vayan sumando a esta comunidad. Es momento de hablar de lo que nos interesa. La Vinotinto, de lo que ha pasado en las últimas horas y por supuesto de lo que se viene de cara al partido contra los uruguayos. Es momento de comenzar. Arrancamos. Antes de comenzar con nuestro análisis, quiero escuchar las palabras que dijo ayer el Bocha Batista en conferencia de prensa tras el partido que Venezuela le gana. Hay algo interesantísimo y es la autocrítica. Con respecto al segundo tiempo, me quedo con el carácter del equipo, estar ordenado. No me gustó imprecisiones que tuvimos, que creo que si estábamos más finos en algunas situaciones de juego hasta podíamos haber marcado otro gol. Creo que el nerviosismo, cuando empiezan a jugar esta clase de partidos ya en la parte final, juega. Rescato mucho esto del carácter que tiene el equipo cuando juega. No me gusta cuando el rival nos quita la pelota, como pasó hoy por ahí un poco en el segundo tiempo. Pero bueno, valoro mucho el carácter del equipo que acá en Maturín se hace fuerte y bueno, era importante ganar y se ganó. Eso que nos pasó en el segundo tiempo, también nos pasó con Perú, donde cuando pasamos arriba en el marcador, seguir siendo protagonistas, seguir teniendo la pelota. En definitiva, también a veces no es que lo haces vos porque querés, sino también a veces el rival, al estar en desventaja, empieza a tener más la pelota. Es lo que venimos hablando, tenemos que mejorar, no tenemos que ponernos en esa situación, porque la realidad es que si vamos a situaciones de gol del rival, no hubo. Pero sí, lógicamente, el rival empezó a tener la pelota. También se dio un partido que podía en algún momento concretarse de contragolpe. Ellos empezaron a venirse y había bastante espacio. Pero bueno, es lo que tenemos que mejorar en estas tres fechas que vienen. Y sabemos que todos los partidos van a ser así. Todos los partidos son... Fíjense que fue una fecha difícil para todos. Así que es lo que tenemos. Gracias y quiero dedicarle el triunfo a mi nieto, a Mateo, que hace 20 días está con nosotros y la verdad que una sensación hermosa, así que la familia y todo para él. Sí, mira, hace 2 horas me decían que el partido más importante era este. Terminó ahora y como se lo dije a los muchachos en el vestuario, este no era el partido más importante. El partido más importante de Venezuela ahora es el martes. Y todos los partidos. Por eso, la verdad que me pone muy contento por el carácter, por lo que son los muchachos, los que están jugando. No estamos siendo muy fuertes de local. Los rivales saben que más allá de que a veces, lógicamente, la autocrítica la tenemos y que nos gustaría jugar en cierta parte o el momento del partido mejor, pero bueno, también se juegan muchos nervios, se juegan un montón de cosas, pero
el partido del martes es el más importante. Lo hablo con mi familia, lo hablo con los muchachos y bueno, ojalá que podamos lograr lo que vamos a ir a buscar. A ver, cuando iniciamos nosotros este proceso empezamos a trabajar con muchos jóvenes que sabíamos que de a poco le podíamos dar cada vez más minutos. El primer año empezaron a venir con nosotros y hoy ya tenemos Aramburu, Telasco, ha estado Tuti, hoy estuvo David, se afianzó Navarro y bueno, es el proyecto, es el proceso que venimos nosotros sabiendo que ese mix con los muchachos más de experiencia, lo digo siempre, son jugadores que van a quedar para el futuro de la Vinotinto. La verdad que no solo los que hoy conocen, Milani, que hoy lo tuvimos o está con nosotros, y bueno, eso a mí me pone contento, ¿no? Porque en definitiva, más allá del objetivo que tenemos todo y ese sueño de clasificar al Mundial, también poder dejar gran cantidad de jugadores para un futuro de la Vinotinto también me pone feliz. Son decisiones que lo hemos tomado con el cuerpo médico, con Jefferson. Sabíamos que tuvo una recuperación. También aprovecho otra vez para felicitar al cuerpo médico porque hoy lleva casi 19 días y después sabíamos que queríamos darle minuto. Quizás era mejor que ingrese cuando el rival estaba un poco más desgastado, por eso se decidió hacerlo entrar en el segundo tiempo y no de entrada. Y después, sí, nosotros somos conscientes que tenemos que en gran parte de los partidos tener esa tranquilidad porque creo que tenemos los jugadores técnicamente como para hacerlo. También somos un equipo que tiene transición rápida porque los jugadores y las características son rápidos. Tenemos un Salomón, hoy José hizo un partido también importante, pero a ver, hoy estamos donde estamos, todos los días tenemos que mejorar algo, siempre, siempre, por más que uno como entrenador siempre va a querer mejorar y bueno, nos quedan 3 finales y seguramente lo hablamos y lo corregiremos. Seguir de la misma manera. Hoy se ganó un partido muy importante. Muchas veces he escuchado y mismo los muchachos decían que por ahí estos partidos en otro momento por ahí no se daba ese golpe. Por eso rescato mucho el carácter del equipo. Y después, a ver, vienen 3 finales donde no podés descuidarte, no podés fallar, y nosotros estamos preparados para eso. El grupo está muy bien, sabemos lo que queremos, que apuntamos, pero desde el primer día que empezó la eliminatoria hemos pasado momentos buenos, momentos malos, como lo pasan todas las selecciones. Y a la gente agradecerle siempre cómo nos acompaña, cómo llena el estadio. Y bueno, de parte nuestra poder dar una alegría a través de 90 minutos un partido de fútbol, también este triunfo es para todos los venezolanos. Lo dijiste muy bien vos, como juega Uruguay, conocemos bien a su entrenador, es un equipo que tiene tenencia, pero también es vertical y juega a espacios con mucha velocidad. Bueno, trataremos de armar el partido estratégicamente con los recaudos necesarios para que no nos sorprendan y después ver también dónde está la debilidad de Uruguay, por dónde podemos entrarle, por dónde podemos llegar. Así que bueno, va a ser un partido muy lindo para nosotros porque también es un partido de definición, de carácter y el equipo y los muchachos están muy confiados. Terminó y a los 10 minutos ya se está pensando en el otro partido. Pero bueno, tenemos que descansar, ver también los muchachos como que venían con algunos cansancios y después empezar a pensar bien en el partido. Definitivamente tengo que decirlo. En oportunidades anteriores yo era uno de los que se quejaba que Batista no hacía autocrítica. Siempre mencioné lo que ocurrió tras el partido contra Paraguay, cuando en zona mixta dijo
que no había preocupación por haber perdido el partido como se pierde. En aquel momento lo dije y creo que a muchos nos chocó eso porque era como, a ver, espérate, hay que hacer autocrítica. Y pasaron los partidos y Venezuela no ganaba. Importante porque Venezuela ganó ayer, Venezuela le gana a Bolivia, con todos los sustos y todos los desatinos que hubo, pero lo importante es que hay autocrítica. Si cuando se perdió no la hubo, cuando se gana, qué bueno que la ha habido. Y eso es lo que nos interesa porque vamos de cara al partido contra la selección uruguaya. Venezuela ayer gana el partido, ciertamente el partido se abre muy temprano con ese horror de gol que a los 5 minutos termina haciendo Cuéllar. Yo les tengo que confesar, yo en mi vida he visto un gol de esa magnitud, un gol tan ridículo como ese, en mi vida he visto. Un gol tan infantil como ese, nunca vi. Yo anoche lo hablaba en el podcast con Leopoldo, en Hinchapelotas, y decíamos que era como una especie de bolivianada. Siempre nos quejábamos de la venezolanada. Bueno, esta vez hubo una bolivianada. Y qué bueno que fuimos nosotros los que metimos la pata en el partido. La victoria comienza a gestarse allí. Bolivia creo que asume una muy buena postura de tratar de buscar el partido. Venezuela creo que 20, tal vez un poquitito más, minutos del primer tiempo, tenía muchísimas dificultades para entregar la pelota limpia, para la salida desde el fondo. Venezuela le estaba costando una enormidad eso. Una enormidad le estaba costando a Venezuela. Y más porque, a ver, Bolivia aplicaba una presión media, lo cual me deja a mí la sensación que obviamente Oscar Villegas no fue a resguardarse, a pensar en jugar en la contra, que era lo que todos pensábamos que iba a suceder. Bolivia entendía, y Oscar Villegas se parece que diseñó el partido de esa manera, para sacarle la pelota a Venezuela, para tratar de presionarle y tratar de marcar temprano. Era quizá un escenario que no se había preparado por parte de Venezuela porque era algo que ninguno esperaba. Pero aparte de eso también hay que decirlo, había excesivos nervios, excesiva ansiedad. Esos nervios que tal vez te los están inculcando con el exceso de triunfalismo que yo decía que es muy peligroso, que te lleva a una presión porque tienes un rival que en teoría es tan fácil, tan accesible, que tienes que pasarle por encima. Y ese rival te está yendo a morder cada pelota. Bolivia salió ayer con una actitud que Venezuela no se esperaba. Y producto de eso, Bolivia, dentro de su idea, de esa presión media que aplicaron a la salida de Venezuela, cortando líneas de pase, haciéndolo muy bien, por cierto, el juego de líneas de pase, de corte de líneas de pase, estaba obligando a Venezuela a equivocarse y a perder muchas pelotas. Venezuela perdió, creo que en el primer tiempo habrá perdido alrededor de 15 balones en salida, lo cual en otro partido es imperdonable. Eso no le pasó a Venezuela con Brasil o con Argentina. Afortunadamente tampoco le pasó con Uruguay, porque si no, otro gallo hubiese cantado en esos partidos, ¿no? A ver, Bolivia no supo qué hacer en esos momentos que Venezuela perdió la pelota, no encontró la manera y Venezuela le alcanzó el tiempo para corregirlo. El partido se abre, repito, con aquella jugada, el gol el más infantil que yo he visto en mi vida, el gol más ridículo que he visto en mi vida, debo decirlo, porque además es inexplicable. Es inexplicable la clase de gol. Que bueno, que afortunadamente comete Cuéllar, afortunadamente para Venezuela, lamentablemente obviamente para los bolivianos, donde Vizcarra no tenía una sotana y la pelota se le fue entre las piernas, le habrá quitado la vista a la pelota, qué sé yo lo que habrá pasado para que Vizcarra cometiera el grueso error que comete. Venezuela de allí en adelante empieza a mostrar una categoría diferente. El trabajo de Joseph Martínez es muy bueno siendo de posta. El trabajo de Salomón Rondón, para mí, Salomón junto al Brujo Martínez son los mejores de la cancha. De hecho, a ver, las estadísticas de SofaScore colocaron a Salomón como el mejor jugador del partido. Venezuela tuvo algunas dificultades, pero ya con el 2-0 era mucho más fácil manejar un partido con 2-0. Mucho más fácil. Más porque Bolivia es una selección muy débil ofensivamente y para atacarte necesita espacios. Y si Venezuela en el segundo tiempo, Bolivia la obligó a Venezuela a retroceder y Venezuela se dedicó a ocupar muchos espacios, no logró Bolivia generar situaciones de premio claras, por lo cual Rafa Roma al final del encuentro suma su 6º arco en cero. Cuando uno repasa
las estadísticas que nos dejó el partido, se termina dando cuenta que, caramba, que Bolivia nos ganó la posesión, por ejemplo, que es una de esas cosas que uno imagina deben pertenecerle, ¿no? Bolivia termina ganando la posesión 59-41. Grandes oportunidades no tuvo Bolivia. Venezuela tuvo dos grandísimas oportunidades y terminaron en el arco. Bolivia remató, sí, un total de 9 veces. 2 veces le llegó la pelota a Rafa Romo, 2 veces tuvo que intervenir Rafa Romo. En el caso de Vizcarra, el arquero boliviano intervino hasta 4 veces en el partido. Venezuela levantó siempre más tiros de esquina porque Venezuela, sobre todo en el segundo tiempo, cuando atacó, obligó a retroceder mucho a Bolivia y terminaron propiciándose jugadas de tiro de esquina. Hay una estadística que también es interesante de este partido, ¿no? Y eso creo que tiene mucho que ver con la eficacia de los pases que Venezuela falló en el primer tiempo, y ya en el segundo, con la comodidad del marcador y la urgencia de Bolivia, era natural que Venezuela se iba a echar un poco atrás y Bolivia nos iba a arrinconar, como en efecto ocurrió. Bolivia termina con 425 pases, Venezuela con 291. Hay una diferencia brutal de más de 100. Entonces, aparte de la posesión de pelota, eso significa que Bolivia estaba de un lado a otro tratando de buscar la manera de poder entrar en el área venezolana. Hay más oportunidades que Venezuela pudo haber generado en el contragolpe y no las supo liquidar. Es algo que Venezuela debe preparar para el partido de Montevideo. A ver, ¿por qué? Porque obviamente Uruguay ha ido cayendo. Uruguay ve en Venezuela una oportunidad de levantarse. Lo ve en el calendario y entiende que Venezuela está a 3 puntos. Venezuela ganándole a Uruguay lo alcanza en puntos. Lo alcanza en puntos, pero no lo pasa. Igual que si Venezuela, Colombia y Uruguay nos empatamos en puntos, el desenlace de puestos 5, 6 y 7, por poner ese ejemplo, y quedan los 3 igualados al final de la eliminatoria, quedan los 3 empatados. En caso de empate entre los 3, el primer ítem de desempate es el golaveraje. Y por golaveraje, la verdad, Venezuela no está muy bien que se diga. Por golaveraje, Venezuela perdería el cupo directo. A ver, en este momento, Venezuela tiene -2, 15 goles anotados, 17 recibidos. En el caso de Uruguay, Uruguay tiene +5, 17 a favor, 12 en contra, tiene +5. Colombia tiene 18 goles anotados, 14 recibidos, +4. Eso significa que, por ejemplo, si empatan en puntos, Colombia, Venezuela y Uruguay, en este momento, si empataran en puntos, Venezuela queda definitivamente en puesto de repechaje. Pero esa situación se revierte en caso de la última jornada. Si para la última fecha de la eliminatoria Venezuela llega con 3 puntos por arriba de Bolivia, supongámoslo así, y Bolivia recibiendo en el Alto a Brasil y Venezuela recibiendo a Colombia en Maturín. Pero supongamos que ese es el escenario, que en la última jornada Venezuela llega 3 puntos arriba de Bolivia. No 4 como estamos ahora, 3. ¿Qué es lo que ocurriría en ese caso? Venezuela estaría virtualmente clasificada. ¿Por qué? Bueno, hay una posibilidad matemática que Venezuela no clasifique, aunque llegue esa última jornada con 3 puntos arriba de Bolivia. Uno imagina, bueno, Bolivia le gana a Brasil, igual a Venezuela en puntos si Venezuela pierde con Colombia. En caso de empate en puntos entre Bolivia y Venezuela, si tomamos, como está en la situación hoy, Bolivia hoy tiene, Venezuela en golaveraje tiene -2, les había mencionado, ¿no? Producto de 15 goles anotados, 17 recibidos. Bolivia ha marcado 14 goles, uno menos de los que ha marcado Venezuela, pero Bolivia ha recibido 32 goles. Eso coloca a Bolivia en -18. Para que eso se rompa, necesita que se iguale por lo menos. Bolivia tendría que ganarle a Brasil, por poner un ejemplo, ganarle a Brasil porque hay 16 goles de diferencia. Habría que ganarle Bolivia a Brasil por 8-0 y que Venezuela pierda por 8-0 en casa con Colombia. Es muy difícil que eso ocurra. No voy a decir que matemáticamente es posible, pero lógicamente es prácticamente imposible. Pero supongamos que sucede. Bolivia gana 8-0 a Brasil con Carlo Ancelotti incluido, que me parece una locura.
Y Venezuela pierde por 8-0 con Colombia. El siguiente ítem de desempate es la serie particular. En la serie particular gana Bolivia, porque Bolivia nos ganó 4-0 en el Alto y Venezuela le ganó 2-0 en Maturín. Pero eso es un escenario muy fantasioso. Si llegamos con 3 puntos a la última jornada, harían falta 16 milagros en favor de Bolivia. O sea, 8 goles para Bolivia y 8 en contra de Venezuela para que Venezuela se quede fuera del repechaje y entre Bolivia. Esas son las situaciones en caso de los empates. De allí lo importante de lo que se le viene a Venezuela de cara al partido del martes. El martes es un partido durísimo que va a jugar Venezuela frente a la selección uruguaya. Partido en el cual Venezuela no se puede confiar en absoluto. Creo que Venezuela va a ir mucho más conectada de lo que estuvo en el partido de ayer contra Bolivia. Por la diferencia del rival, el rival te obliga a ir de una manera distinta. Uruguay está urgido y Venezuela sabe que Uruguay necesita y que tiene ausencias. Digan lo que digan, no poder contar con Darwin es un golpe duro para Uruguay. Digan lo que digan, aunque lo tenga, Ronald Araujo no anda bien, el defensor del Barcelona. No andaba bien en la liga y no anda bien en la selección uruguaya. El otro día se equivocó de manera nefasta con un penal infantil ante Paraguay. Venezuela tiene argumentos con los cuales pelearle el partido a Uruguay, pero tiene que ser un partido muy diferente al que hizo contra Bolivia. Yo achaco aquellos errores y aquellas cosas que mencionaba el Bocha en la rueda de prensa y tiene mucho que ver con eso. Eso es lo que tiene que trabajarse. Esa es la autocrítica. Por eso aplaudo que se haga autocrítica en este momento tan clave. Venezuela no puede cometer esos errores con Uruguay. Con Bolivia, bueno, Bolivia los desaprovechó y mucho. Con Uruguay es distinto. Uruguay no te le puedes equivocar 15 veces o 10 saliendo del fondo como pasó con Bolivia. Con Uruguay te equivocas, es muy probable que te vacunen en la primera. No necesitas equivocarte más de una. Porque tiene jugadores de calidad para eso. Ahora, ¿es un territorio inhóspito para Venezuela el Centenario? No, Venezuela ganó ahí, sí, una vez. Y Venezuela goleó 3-0. Pero Venezuela siempre tuvo alguna oportunidad de dar buenos partidos en Montevideo, de tener partidos cerrados contra los uruguayos que por alguna u otra causa en algún momento se terminaron de romper esos partidos. Pero Venezuela en Uruguay, en Montevideo, a nivel, el fútbol no le faltó a Venezuela como para disputar, como para competirle a Uruguay. Salvo la última visita ya con Pekerman que nos comimos una goleada, en lo reciente Venezuela no le ha ido de una manera nefasta cuando le tocó ir a Uruguay, a Montevideo. Yo las veces que me tocó ir, yo soy testigo del centenariazo, era otra época, era otra selección, con Arango, con Rey. Esta selección es distinta, esta es una selección con jugadores mucho más jóvenes en algunos casos, en otros con jugadores que saben que es su última oportunidad de ir a una Copa del Mundo, como Rafa Romo, por ejemplo, o Salomón Rondón. Romo había publicado unas imágenes de él en sus redes sociales junto a Salomón cuando Venezuela jugó el Mundial Sub-20 por primera vez en Egipto 2009. Y yo no me acordaba, pero Rafa Romo y Salomón jugaron ese Mundial juntos. Siempre que uno habla de aquel Mundial te acuerdas de Salomón, te acuerdas de Camarota, te acuerdas de Jonathan del Valle y a veces a uno se le escapa el nombre de Rafa Romo. Rafa Romo fue el que hizo que Venezuela lograra la clasificación atajándole un penal a Colombia en el Suramericano Sub-20. Entonces Uruguay no es un territorio inhóspito y pudiera ser un escenario en el que Venezuela, si se le dan las cosas, si se planifica bien el partido, si logra el Bocha de Batista dar tácticamente con la tecla de lo que necesita Venezuela y si los jugadores se enfocan de una manera distinta, no les atacan la ansiedad y los nervios como se ve que le atacaron en Maturín contra Bolivia y no se cometen esos errores que se cometían en salida, pues Venezuela pudiera buscar el partido. No voy a decir que Venezuela lo va a ganar sí o sí porque yo quiero que gane Venezuela, yo soy patriotero, sí, pero no voy a mentir, yo creo que Uruguay tiene un muy buen equipo, muy buenos jugadores y es un partido que hay que resolverlo tácticamente. Es un partido que hay que resolverlo desde los duelos individuales. Es un partido que hay que resolverlo desde el nivel de actitud, personalidad y confianza que pueda presentar cada uno de los jugadores. Si eso
logra llegar en su top, entonces en los duelos individuales contra los uruguayos se verá. Entonces la ocupación de espacio se verá qué situación se le puede dar favorable a Venezuela como para poder traerse un punto o, si Dios quiere, que sean 3, pero que nos traigamos algo del centenario de Montevideo. Duélale al que le duela. Yo no sé hasta cuándo van a decir que se acabe Salomón Rondón, que no lo llamen más. Y Salomón se las aguanta, ¿eh? Salomón se las aguanta, se aguanta el hate natural que él despierta, no sé por qué. Muchas veces, porque falló un gol, pero metió otro, aunque haya sido de penal, hay que estar ahí. Si él patea el penal con la selección es porque es el mejor pateador de penales que hay, empezando por allí. Porque ningún entrenador va a poner a un jugador a patear penales que no sea el mejor pateando penales. Empezando por allí. Salomón hoy suma 5 goles. Ayer alguien me decía en redes sociales cuando yo celebro el gol de Salomón. Claro, es que Salomón solo le hace goles a Bolivia. Bueno, hagamos un repaso en esta eliminatoria. Le marcó a Bolivia ayer, ¿cierto? Le marcó a Paraguay, le marcó a Argentina, le marcó a Perú. Es más, Salomón ha marcado en el centenario. Salomón Rondón ha marcado en el centenario de Montevideo, en un partido que quedó empatado entre Uruguay y Venezuela en eliminatorias a la Copa del Mundo. Entonces, no es cualquiera. Hoy uno sigue diciendo Arango es el mejor jugador que hemos tenido en la historia. Yo creo que Salomón Rondón entra en el debate del mejor jugador de la historia, porque los números lo respaldan, porque su carrera lo respalda. Y a su edad, Salomón Rondón sigue siendo alguien importante. En la tabla de goleadores de la eliminatoria hay varios jugadores que tienen 5 goles, igualados en el tercer lugar. Los que están de primero o segundo, porque se entiende, tienen la misma cantidad, pero de ellos dos deberían estar ocupados los 2 primeros lugares en este momento, con 6 goles, Messi y Luis Díaz. Esas son las cuentas. Salomón está a un solo gol de los líderes de goleo de la eliminatoria. Es uno de los colíderes con 5. Y ojalá ese gol le llegue en el centenario de Montevideo, que para él no es extraño marcar en esa cancha. Ojalá le llegue el martes ese gol a Salomón. Y ojalá sea un gol que le sirva a Venezuela para ganar el partido. Salomón Rondón, por todas las compañías o las páginas que hacen seguimiento a los jugadores, a los fichajes, porque eso es información para los clubes, para los gerentes de clubes, para las agencias de representación de jugadores. Esas páginas que le van poniendo evaluación de manera permanente al trabajo de un jugador y te detallan SofaScore, FootMob, Football Lineups, todas esas páginas elaboran esa información porque es información para personas que se dedican a buscar, comprar, vender jugadores, a colocar futbolistas. En esas páginas, en todas, con respecto al partido de ayer, todas colocaron a Salomón como el mejor del partido. Aunque yo le compartiría ese lugar con el Brujo Martínez, porque para mí es un gran partido el Brujo Martínez. Obviamente el peso de Salomón Rondón, de haber podido definir en la única que se le presentó, porque fue la única que tuvo Salomón realmente, te da el peso, además la jerarquía con la que lo hace. Yo siempre digo, pregúntale ustedes a cualquier defensor central de cualquier selección de Sudamérica, a quién prefiere marcar, si enfrentarse a Salomón Rondón o enfrentarse a cualquier otro de los delanteros venezolanos que existan. Y claramente te van a decir cualquier otro, no quieres ver a Salomón. Porque el tipo es fuerte, es rápido, maneja las 2 piernas, aunque es zurdo, pero maneja los 2 perfiles, ha hecho goles, tiene un remate de cabeza tremendo, tiene un gran salto, es muy difícil de marcar, desajusta defensores. Salomón, sin duda alguna, es alguien para nosotros sentirnos orgullosos de lo que es capaz de hacer y no para estar con el eterno hate, que ya cansa, ¿no? Al final somos venezolanos, yo no sé para qué echamos tanto hate, ¿no? Incluso cuando se hacen las cosas bien, le siguen echando hate a Salomón. Si yo fuese dueño de un equipo de fútbol y pudiera fichar a Salomón Rondón, yo lo fichaba. Por algo es la imagen de su equipo en el Mundial de Clubes que empieza ahora mismo en el verano. Se acaba la eliminatoria estas 2 jornadas y ya
van a la concentración para el Mundial de Clubes, donde él va a estar con Pachuca y le va a tocar enfrentar, entre otros, al Real Madrid. Larga vida para Salomón Rondón. Duélale al que le duela. Un temita muy incómodo. A ver, nosotros los fanáticos tomamos atribuciones que no nos corresponden. Y siempre hay alguien que trata de jugar los partidos de fútbol desde su parcela, aunque no tenga nada que ver con la selección, ni con la federación, ni con nada, y en su vida haya pateado una pelota de fútbol, y que quizá lo más redondo que conoce es una caja de zapatos, pues a veces tienen, desde su posición de trabajo, alguna cuotica de poder, y toman alguna decisión. A esto es a lo que me refiero, la denuncia que hace la selección boliviana, porque los tuvieron retenidos en Venezuela. Pedimos al ministro de gobierno, que se supone que es un gobierno amigo, que nos faciliten por favor salir de acá de Venezuela. Bueno, está sucediendo lo que teníamos previsto en todo caso. Lo hicieron con la línea aérea venezolana con Perú. Elegimos otra, pero ven que no respetan ni siquiera otra línea aérea que es del exterior. Profe, ya estaba la profe. Medianoche aquí en Venezuela, la selección toma la decisión de retornar a su hotel de concentración para tener un descanso hasta no tener un panorama más claro. Un malestar evidente en la verde y hasta la gente de seguridad. Hasta el hotel, tienen los motorizados igualitos. Porque no vamos a quedar con mi selección esperando que nos humillen acá. Qué lástima lo que está sucediendo, ¿no? Esto es un sabotaje hacia la selección boliviana. Es un sabotaje. Ahora, ¿qué va a pasar, don Juan? Estamos acá 3-4 horas antes despachando todo. Ustedes entraron a migración, después lo sacaron, nos apuraron para que venga la selección y cuando llega acá nos dicen que no hay ninguna autorización y que los vuelos internacionales están suspendidos. Obviamente el único vuelo internacional que hay es el nuestro, no existe otro vuelo internacional acá y nos suspenden el vuelo sin dar ningún motivo, razón, sin nada. Y hemos dado parte a las autoridades bolivianas, también a Conmebol. Y nada, es como estar atados de pies y manos, no hay absolutamente nada que hacer porque acá en Venezuela es difícil hablar de un derecho que no sea el que ellos consideran que es el derecho. Es muy claro, no solamente lo que dice Oscar Villegas, lo que dicen parte de la delegación de la Federación Boliviana. A ver, yo no puedo aplaudir que esto pase. Y sí, yo sé que hay el que dice, pero es que nosotros no lo han hecho. Es que por el hecho que otros hagan cosas desleales, porque eso es hacer algo desleal, lo que hace la persona que tomó la decisión, yo no creo que la federación se vaya a prestar para esto. No lo creo. Me parece a mí más que es obra de algún jefe en algo, en el aeropuerto o algo, vaya usted a saber, o en la administración central a nivel de transporte, comunicaciones, no sé cuál es la jerarquía ni quién habrá tomado la decisión de no haber dejado salir el avión de la selección boliviana. Eso es lamentable, porque si desde esta tribuna y muchas otras alzamos la voz, y me incluyo, en contra de lo que le hicieron a Venezuela, que no le dejaban ni siquiera cargar de gasolina el avión en Perú, o de las muchas cosas que pasaron en Perú, a mí me tocó vivir cosas siguiendo y cubriendo la selección en eliminatorias. A mí me tocó ver como al entrenador de Venezuela, en aquel momento José Omar Pastoriza, el Pato Pastoriza, que en paz descanse, en el entretiempo de un partido de eliminatoria, 0-0 el primer tiempo, entraron al camerino los jugadores de Venezuela con el Pato Pastoriza. Cuando salieron los jugadores de Venezuela, alguien distrajo al Pato, que era el último que iba a salir. Y en lo que lo distrajeron, cerraron la puerta del vestuario y lo encerraron. Y el Pato Pastoriza no hallaba la manera de que apareciera alguien con las llaves para abrir el camerino. Ese tipo de
de cosas que yo creo que en aquel momento no tenían nada que ver con la Federación Peruana, seguramente. Tienen más que ver con algún imbécil que se cree que está jugando el partido, ¿no? Como cuando trataron de pedirle documentos a los venezolanos en la entrada al estadio, un operativo especial. Cosas que las hace algún funcionario creyendo que está jugando el partido, creyendo que así ganan los partidos. Ahora, lo lamentable de esto es que Bolivia se queja con toda la razón, y empiezan a insinuar que es algo que está haciendo Venezuela, para que no clasifique. No nos señalan directamente a la selección ni a la federación, pero al quejarse de esa manera lo están haciendo. Y dicen, nos vamos a quejar con Conmebol. A ese sentido es lo que me refiero. Porque yo estoy seguro que eso no partió ni de la selección ni de la federación. Eso partió de un imbécil. Así mismo lo digo. De alguien que se creyó con una autoridad. Porque es que ni siquiera les dieron una explicación convincente a los bolivianos. No, es que están prohibidos los vuelos internacionales, y después le dijeron que es que no estaban funcionando los aparatos, y ahí los tuvieron, y tuvieron que salir al día siguiente a las 11, 12 del mediodía. ¿Para qué? Ya no se le ganó a Bolivia. El fanático tiene que entender que los partidos se resuelven en la cancha. Los partidos se resuelven en la cancha. Y la eliminatoria se resuelve en la cancha. Nosotros, como fanáticos que somos, porque yo a la vez de dedicarme a esto también soy fanático, entiendo que el fútbol se resuelve en la cancha. No lo voy a resolver yo en una tribuna insultando a nadie, ni cayéndome a golpes. Ni lo va a resolver el que tiene, no sé, el que conduce el autobús que va a llevar al equipo contrario, que se hace el tonto y le desinfla los cauchos. Cosas que también han pasado en eliminatorias, por cierto. O como cuando Venezuela llegaba a otros países en eliminatorias y a los jugadores los hacían pasar por el cuarto de revisión de narcóticos. Era una selección de fútbol. Para incomodarlos. O sea, gente que de verdad cree que así se ganan los partidos. Hay gente con la mente tan pequeña que cree que así se está ganando el partido. Y hay gente que aplaude esas estupideces. Si usted quiere ser un buen fanático, no aplauda esas tonterías. El buen fanático se preocupa por fútbol. No por eso. Ah, no, pero es que Bolivia le rompimos un día de programación. Me imagino yo, la persona al genio que se le ocurrió entorpecer lo de Bolivia. Bueno, le dañaron un día de programación a Bolivia, sí. Y si Bolivia igual le gana a Chile, ¿qué hicieron? ¿Qué ganó? La persona que se le ocurrió la idea, que dio la orden, y los que la cumplieron. ¿Saben qué lograron? Ponernos en ridículo y exponernos en toda la prensa internacional. Porque hoy en día las cosas no quedan como quedaban en otra época. En otra época ni siquiera había celulares, o estaban empezando a salir los celulares. No, ni siquiera los celulares mandaban mensajes de texto, ¿no? Antes. Hoy en día todo se viraliza. Entonces las declaraciones del técnico de Bolivia tenían rodando toda la noche. Y la noticia en portales de diarios de Argentina, de Ecuador, bueno, hasta en Europa, se habla de esto. ¿Quién quedó mal? ¿Quedó mal el tipo del aeropuerto o el que dio la orden que nadie sabe ni siquiera cómo se llama? No, porque van a decir Venezuela. No van a decir un funcionario del aeropuerto no dejó salir a Bolivia, no. Van a decir, o dijeron, en Venezuela no dejaron salir a la selección boliviana y Bolivia se quejó ante Conmebol. Entonces no hagamos más el ridículo. Porque las personas que toman esas decisiones, que tienen alguna cuotica de poder, que creen que están haciendo algo grande para ayudar a la selección, no representan a la selección, no representan al fútbol venezolano. No me representan a mí, no lo representan a usted. Entonces no lo aplauda. Ah, que nos lo han hecho a nosotros y por eso hay que hacérselo a cualquiera, tal. No seamos tan pequeñitos de pensamiento, ¿no? El fútbol no se gana con esas tonterías. El fútbol no se gana haciendo estupideces. Ah, lo que sí se ganó con eso. Bueno,
expusieron a Venezuela y no a la persona que tomó la orden. No al que se le ocurrió la brillante idea de no dejar salir a Venezuela, a Bolivia de Venezuela. Ahí lo tienen. Porque nadie sabe cómo se llama la persona que se le ocurrió eso. Nadie sabe cómo se llama la persona que dio la orden. Nadie conoce, por nombre siquiera, a alguno de los que tuvieron que acatar la orden que le dieron de arriba para negarle la salida a la selección boliviana desde Maturín. Lo que se sabe fuera de Venezuela, lo que se sabe en el exterior, lo que se sabe en las agencias de noticias, es que en Venezuela no dejaron salir a Bolivia después de que Venezuela había ganado un partido de fútbol. Eso es lo que se sabe. Eso es lo que le da la vuelta al mundo. Y en el mundo no dicen, los venezolanos sí han aprendido de picardía de fútbol. En Venezuela sí han aprendido de fútbol. No, eso no es saber de fútbol. En el extranjero no dicen eso. En el extranjero quedamos mal con eso. Como venezolano, lo digo así claramente, como venezolano me avergüenza que haya gente que tome esas decisiones y haga esas cosas que le hicieron a Bolivia. Yo quiero ir al Mundial. Y quiero ganar partidos. Y quiero que Bolivia pierda con Chile. Claro que quiero que pierda con Chile. Pero que pierda en la cancha. Quiero ir al Mundial logrando el derecho de manera legítima. Ganando partidos. No tomando ventajas ridículas de cosas como estas. Duélale al que le duela. Llegamos hacia el final de Duélale al que le duela en este sábado. Mañana vamos a estar analizando, vamos a empezar a hacer canchita mañana. Dios mediante, vamos a empezar a hacer canchita para ir analizando lo que nos podemos encontrar para el partido del martes. Venezuela se la juega toda frente a Uruguay nuevamente. No era el partido contra Bolivia ni es contra Uruguay el más importante de la historia. No empecemos con eso otra vez. El partido más importante de la historia pudiera llegar a ser el último de esta eliminatoria, pero el verdaderamente más importante de la historia de Venezuela va a ser el primero que juguemos en una Copa del Mundo, porque es donde nos vamos a estrenar en el Mundial. Gracias como siempre por acompañarnos, por preferirnos, por hacer crecer la comunidad, por el poderoso like. Si no lo has hecho, dale, métale like ahí durísimo. Ojalá logremos pronto las buenas noticias de estar metidos en el Mundial. Gracias como siempre. Dios te bendiga, Venezuela. Hasta la próxima.